Las pequeñas suben a su clase. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Con frío o sin frío? ¿Ya empezó? Se nota, ¿verdad?, el cambio de temperatura. Y apenas empezamos, O sea que va a estar bueno el frío. Hoy se pronostica 30% de lluvia, según los pronósticos. 30% de lluvia. Ayer cayó un aguacero, un superaguacero, dicen en Veracruz. Parece ser, calles inundadas, desastres. Qué barbaridad. Bueno, una noticia muy breve. Ya se empieza a rumorar en Estados Unidos que va a empezar a haber cierre de las iglesias. Con esto de la agenda que quieren implementar a nivel mundial, pues ya se empieza a rumorar que van a empezar a cerrar las iglesias en Estados Unidos, cristianas. Así es de que, hermanos, no es por nada, pero nos está tocando vivir los tiempos proféticos, y pues esto el día de mañana se va a extender a más países, querámoslo o no. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, en su palabra, y sabemos que Él está a las puertas y Él ya viene. Pero mientras Él viene, sigámonos ocupándonos en las cosas que son del Señor, y sigamos aprovechando la oportunidad de compartir su palabra, que eso es lo más importante. Tenemos que seguir aprovechando el tiempo. Bien, en esta mañana pues reciban un caluroso saludo de los hermanos de Acámbaro. Los saludamos también a ellos si nos están viendo, que ya va a ser posterior al mensaje que ellos también están recibiendo el día de hoy. Pero pues le damos gracias a Dios porque pues ya está agarrando más forma allá, y pues estamos tratando de apoyar también allá la obra del Señor. Bien, les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a Efesios capítulo 4, y voy a leer el contexto de la semana pasada y el pasaje que nos toca ver el día de hoy. Hoy específicamente nos tocan ver los versículos del 29 al 32. Efesios capítulo 4, 29 al 32, pero le voy a dar lectura a los versículos del 25 en adelante, del 25 al 32, es decir, la parte que ustedes vieron la semana pasada. Dice la palabra de nuestro Dios así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos, por favor. Padre, en esta mañana damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos delante de tu presencia. Y te rogamos en este momento, oh Dios, que a través de tu palabra, a través de estos versículos que nos toca ver el día de hoy, como parte de tu iglesia y de tu cuerpo, cada uno de nosotros podamos en esta mañana entender que debemos de vivir de acuerdo a los principios establecidos en tu palabra. Pues sólo así
no contristaremos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados. Ayúdanos a entender esto, Padre. Permítenos hacer a un lado aquellas cosas que no te agradan y vestirnos de aquellas que te honran y te glorifican. Lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Hace 8 días, ustedes vieron en los versículos del 25 al 28, la primera parte de los principios que deben ser parte de la vida de la iglesia. En otras palabras, los principios que deben ser parte del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Ustedes vieron los siguientes principios hace 8 días. Vieron el principio de desechar la mentira, según el versículo 25a. El principio de hablar la verdad, versículo 26a. El principio de airarse, es decir, enojarse, pero no pecar, versículo 26. El principio de no dar lugar al diablo, versículo 27. El principio de no hurtar, sino trabajar y compartir, versículo 28. Básicamente, en estos versículos del 25 al 28, ustedes pudieron ver 5 principios para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Hoy, en esta mañana, vamos a ver la segunda parte de estos principios, que deben ser parte de cada uno de nosotros. Y estos principios siguientes los observamos nosotros en los versículos del 29 al 32, en donde básicamente vamos a ver 4 principios más que deben ser parte de nuestra vestimenta, de nuestro carácter, de nuestra vida en Cristo Jesús. Estos son los siguientes: el principio de no decir palabras corrompidas, sino edificantes, versículo número 29. El principio de no contristar al Espíritu Santo de Dios, versículo número 30. El tercer principio, el principio de quitar lo que nos daña, de hacer a un lado aquello que es dañino, versículo 31. Y el principio de equiparnos, ¿con qué? Con lo bueno, versículo número 32. 4 principios más que deben formar parte de nuestro carácter como hijos de Dios. Veamos rápidamente cada uno de estos. Veamos en qué consisten. En primer lugar, el principio de no decir palabras corrompidas, sino edificantes. Dice ahí el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? A fin de dar gracia a los oyentes, a aquellos que me rodean, que me escuchan. La palabra corrompida aquí es la traducción, en otras versiones se traduce como obscena. En el griego es la palabra sapros, como si fuera sapos. Bueno, sapros, la cual significa torpe, corrupta o podrida. Por lo que la obscenidad es un atavío más que es indeseable y que no debe caracterizar al creyente, al Hijo de Dios. Las vulgaridades, mis hermanos, y las palabras soeces que ofenden al oído, como las aguas negras al olfato, no deben ser pronunciadas
por nuestros labios, ya que éstas no edifican en nada. La boca del creyente, del Hijo de Dios, debe ser usada para el bien y no para el mal, no para rebajar al prójimo, al hermano o a nuestros semejantes, sino más bien para edificarlos. Es así como debemos usar nuestras palabras. Veamos, por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Lucas 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios es bastante clara, mis hermanos. Lo que hay dentro de cada uno de nosotros, eso es lo que sale por nuestra boca. Hay bendición, hay edificación, hay palabras de sabiduría, eso es lo que va a salir. Hay palabras torpes, soeces, hay palabras corrompidas, eso es lo que va a salir. Palabras podridas, eso es lo que va a salir. ¿De qué? Del corazón de cada persona. De lo que esté lleno, es lo que va a salir. Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué nos enseña aquí Santiago? Santiago nos enseña que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Cuánto trabajo cuesta esto, mis hermanos? Vean ustedes Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Santiago 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
¿Cómo es posible que esto suceda entre los creyentes, entre los hermanos? Que por un lado, como dice aquí Santiago, con nuestra boca venimos y alabamos y glorificamos a Dios. Alabamos su santo nombre y nos gozamos con la alabanza hacia nuestro Dios. Pero se nos atraviesa fulanita o sutanito, el hermano o la hermana, que no nos agrada, y empezamos ¿a qué? A despoticar contra él o contra ella. Dice Santiago, no es posible. ¿Cómo es que alabas y bendices el nombre de Dios y al mismo tiempo maldices a tu prójimo? No es posible. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. Primera de Pedro 3:10. Dice ahí, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño, mentira, hipocresía. ¿Sí? El que quiere amar la vida y ver días buenos, aprenda a refrenar su lengua del mal. Ahora, ya vemos en estos versículos, en estos textos, lo que no debemos de hacer. ¿Con qué? Con nuestras palabras. Ahora contrastemos estos pasajes con los siguientes. Regresemos ahí a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19. Por esto, mis hermanos amados, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para ¿qué? Para oír. ¿Y qué? Y tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Para airarse. Airarse significa enojarse, molestarse. ¿Sí? Aquí Santiago nos vuelve a instruir que si de veras queremos ser hombres sabios, tenemos que aprender a oír, a escuchar más, antes que ¿qué? Que hablar. Alguien dijo muy sabiamente, ¿por qué creen que Dios nos dio 2 oídos y una boca? ¿Se imaginan que fuera al revés? ¿Se imaginan nada más que fuera al revés? Que nada más tuvieras un oído y 2 bocas. Yo creo que a muchos de nosotros no nos pararían, no nos callarían. Si es difícil a veces callarnos, imagínense con 2 bocas. Dios es muy sabio, hermanos. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses 3:16. Dice ahí, la palabra de Cristo que habite, more, ¿en qué? En abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. ¿Qué tenemos que permitir con respecto a la palabra? Que abunde en nosotros, que habite en nosotros en abundancia. ¿Para qué? Para que nos podamos enseñar, exhortar unos a otros con toda sabiduría, cantando y alabando a nuestro Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. A ver, levanten la mano, y no me dejarán mentir, levanten la mano si alguna vez se ha acercado a tu vida un hermano o una hermana con un salmo, con un himno, con un cántico espiritual, a exhortarte, a instruirte o a enseñarte. Pero a veces nos dejamos llevar, ¿por qué? Por la ira o el enojo. ¿Sí? Cuando aquí la palabra de Dios nos enseña cómo es que debe de ser nuestra conducta de los unos con los otros. Efesios capítulo 5, versículo 19.
Efesios 5:19. Hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alex. Porque gracias a Dios, lo que se entona aquí son cánticos y alabanzas a Dios que están en la palabra de Dios. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, que así llegásemos el uno con el otro, que llegásemos con un cántico, que llegásemos con un salmo, sería de edificación, sería de bendición a nuestras vidas. Pero a veces llegamos hasta con una cara que se nos nota que andamos ¿qué? De malas. Simplemente la cara. Cuando dice la palabra de Dios que el gozo del Señor hermosea ¿qué? Nuestro rostro. Se nota. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes ¿qué? Responder a cada uno. Que vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que así sea nuestra habla, mis hermanos. Por eso, el primer punto es ninguna palabra ¿qué? Corrompida, ninguna palabra torpe, sapros, soez, sucia, corrupta, podrida, salga ¿de qué? De vuestra boca. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se comen una manzana podrida? ¿Verdad que no? Un plátano podrido, ya nada más lo ves así que está medio, no, esto no, lo desechas. Así son las palabras cuando no edifican. Segundo principio, el principio de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Versículo número 30. Dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Pregunto, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Bueno, lo contristamos a través de un comportamiento indecoroso y de palabras obscenas en nuestra boca. Es como contristas tú y yo al Espíritu Santo de Dios. Es decir, contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando hablamos mentira en lugar de verdad. Ya lo vieron ustedes la semana pasada. Cuando hablamos la mentira en lugar de la verdad, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Cuando nos enojamos y pecamos, y sobre todo dejamos que el enojo nos dure días, semanas o meses, sin arreglar esa diferencia, es como contristamos al Espíritu Santo de Dios. No lo estoy inventando, es el contexto, lo que ustedes vieron la semana pasada. Otra manera de contristar al Espíritu Santo es cuando le damos lugar al diablo, al enemigo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Con pensamientos que no edifican, ¿sí? Con esos dardos de fuego que lanza y que a veces hacen que aniden en nuestra mente y después salen ¿de qué? Por nuestra boca. Cuando no corroboramos una información y nos dejamos llevar por el pensamiento y lo creemos, pero no tenemos los elementos, no tenemos los hechos. Le damos lugar al enemigo.
Otra manera de contristar al Espíritu Santo de Dios es cuando hurtamos, cuando robamos lo que no es nuestro, así sea algo tan pequeñito que a veces hasta lo hacemos inconscientemente. Nos prestan una pluma, anotamos, escribimos, tomamos nota y nos la guardamos en lugar de: hermano, hermana, aquí está su pluma. A veces hasta en cosas tan pequeñas, pero estamos hurtando algo que no es nuestro. Cuando hurtamos o robamos, en lugar de ¿qué? De trabajar para poder compartir con los que tienen necesidad. Y obviamente, como veíamos en el punto anterior, cuando permitimos que salgan de nuestra boca palabras corrompidas, es decir, sucias, en lugar de edificantes. El creyente, el cristiano que vive de esta manera, causa tristeza al Espíritu Santo de Dios, quien es santo y además nulifica la presencia de Él en su vida. De esta forma, mis hermanos, contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido ¿qué? Sellados. Vean, por ejemplo, Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. Aquí encontramos esta palabra de contristar, por decirlo así, Génesis 6, en cuanto a Dios. Dice ahí, en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de contrario solamente el mal. Y vean ustedes ahí versículo número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, es decir, se contristó Dios en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo estaba el corazón de Dios? Según este relato, según este pasaje, triste. ¿Por qué? ¿Por la obediencia del hombre? ¿Porque eran agradables ellos a Dios? ¿Porque hacían todo lo que Dios decía? No, porque se habían corrompido. Porque la maldad había llegado ya a un extremo, a un límite. Y Dios dijo: los voy a destruir. A Dios le dolió, se contristó, se entristeció, le dolió en su corazón. Dios se contristó por el pecado del hombre, de la humanidad. Además, mis hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda también que el creyente ha recibido al Espíritu Santo como la garantía para el día esperado, cuando Cristo venga para redimir, es decir, para rescatar por completo a los creyentes, a los salvos. Él usa la misma figura de un sello que autentifica
que es una garantía. Y dice la Escritura que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo número 13. Dice ahí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que mora ahora en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. Pero probablemente en algunos de nosotros el Espíritu Santo de Dios esté contristado, es decir, esté así, triste. ¿Por qué? Porque a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, hacemos que se ponga triste. Y ya mencioné cuáles. Aquí en el contexto, ahí están. Entonces, es un principio muy importante este, mis hermanos. ¿Saben por qué Dios va a mandar juicios dentro de poco a la humanidad? Ya no va a ser a Sodoma y a Gomorra, ya no va a ser nada más a una región específica y geográfica. Los juicios de Dios están por caer en todo el mundo, en toda la humanidad. ¿Y saben por qué? Porque la maldad del hombre está llegando ya al límite. ¿Saben? A través de Génesis y a través de varios pasajes de las Escrituras, vemos que también Dios tiene ¿qué? Un límite. Un límite. Así como nosotros a veces decimos: es la última que te paso, porque ya me llenaste la cabeza, bueno, ya está hasta la coronilla, no te paso una más. Bueno, Dios tiene un límite, y cuando la maldad del hombre llega a ese extremo, a ese punto, lo único que puede mandar Dios es un juicio. Tercer principio, el principio de quitar lo que nos daña. Versículo número 31, vean lo que dice: el principio de quitar, de hacer a un lado lo que nos daña. Ahora noten aquí, hermanos, que Pablo está diciendo: quítense de vosotros, es decir, tú y yo tenemos que tomar una acción. A veces queremos que Dios haga todo. Él lo puede hacer, para Él no hay nada imposible, ¿sí? Pero a veces nos justificamos: es que soy así porque pues Dios no ha obrado en mi vida. Aguántenme, tolérenme así como soy. Es que todavía, pues por más que le pido a Dios que me quite esto, no, ¿saben qué? Dice aquí: quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Estas cosas son las que tenemos que hacer ¿a qué? A un lado. Es el principio de quitar. Y una vez que quitas, vamos a ver que hay que sustituir con otras cosas. Hay que poner, ¿sí? Observen, mis hermanos, qué cosas deben de hacerse a un lado de nuestra vida. Es decir, qué cosas debemos de quitar o eliminar de nuestro diario vivir, ya que estas son prendas totalmente desagradables a los ojos de Dios, que distraen y desfiguran el carácter del creyente. ¿Por qué? Porque son cosas sucias, son cosas malas, son cosas que no edifican. A ver, ¿cuántos de ustedes fueron hoy en la mañana? Por poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes fueron hoy en la mañana, en lugar de ir al closet o al cajón ahí donde tienes tu ropa bien limpiecita, bien arregladita, bien planchadita, cuántos de ustedes fueron al bote de la ropa sucia y sacaron de ahí lo que se iban a poner el día de hoy? ¿Quién hizo eso?
¿Nadie? ¿Por qué? Porque no quieren llegar apestando, ¿verdad? Porque está sucio, porque está maloliente. Bueno, nosotros tenemos que quitar de nuestra vida ciertas cosas que no le agradan a Dios. Veamos en primer lugar rápidamente estas cosas. Amargura, que es la primera que aparece aquí, es la palabra griega pícrea. Pícrea significa disgustos y resentimientos que difícilmente se reconcilian o despiden, es decir, se desechan o se hacen a un lado. Vuelvo a repetir, es la palabra pícrea, de donde viene también la palabra picrainos, ¿sí? Picrainos, cuando habla de no seas áspero con tu esposa, no seas amargo con ella. Bueno, aquí la palabra pícrea o amargura significa disgustos y resentimientos que difícilmente se reconcilian o se eliminan o se desechan. Es una actitud rencorosa. Es el espíritu de irritabilidad que mantiene a una persona en animosidad perpetua, haciéndole a la otra persona cosas malas y ponzoñosas que tarde o temprano la van a picar, la van a amargar. Eso es lo que significa la amargura. Vean por ejemplo el Salmo 73 versículo 21. Salmo 73 versículo 21. Dice ahí: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía que, órale, vean la amargura, qué daño nos puede hacer. ¿Qué daño le puede hacer la amargura o el resentimiento a una persona? Dice que llega a producir hasta punzadas en el corazón. En otras palabras, hasta te puede dar un infarto, por decirlo así. Gente amargada, gente resentida, gente dolida, que no puede llegar a ¿qué? A perdonar. Es como si tuviera unas punzadas aquí en su corazón. Puede ser afectada hasta en su salud. Ahí es lo que está diciendo. Yo no estoy inventando nada, ahí está. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. La amargura contamina. Contamina. Avanza hacia otros. En segundo lugar, ¿qué otra cosa debemos de hacer a un lado? El enojo. Enojo es la palabra griega orge, así como se oye, O-R-G-E, orge. Es el enfado o disgusto intempestivo. Es una actitud recalcitrante, pero más interna, sutil y profunda. El enojo, enfado o disgusto. Vean ustedes Proverbios capítulo 11, versículo 23b. Proverbios 11, 23b. Y estos son algunos pasajes, hermanos, porque hay muchos más. Dice ahí: mas la esperanza de los impíos es que el enojo. La esperanza de los impíos es el enojo. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9. Eclesiastés 7, 9. Dice ahí: no te apresures en tu espíritu ¿a qué? A enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. De los necios.
Yo les he dicho que tristemente, yo llevo el nombre de necio. ¿Sí? Vicente es victorioso, viene de victoria, victorioso. Pero Orión, que es mi segundo nombre, Orión significa necio. Victorioso necio. Es el sentido o el significado de mi nombre. Dice, no te apresures en tu espíritu ¿a qué? A enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el enojo? Desecharlo, fuera, fuera. En tercer lugar, ¿qué tenemos que desechar? La ira. Ira es la palabra griega thumos, T-H-U-M-O-S, thumos. Es igual a la cólera o a la furia habitual y destructiva. Tiene que ver con la rabia, órale, con la rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la pasión del momento. ¿Cuántos de ustedes han visto a un perro rabioso? ¿No? No, pues si lo has visto, huyes. ¿Qué haces? Te le acercas y lo acaricias. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Mauro? ¿Te acercaste y lo acariciaste? No. ¿Qué hacemos? Córrele, vámonos. ¿Por qué? Porque no quieres que la rabia ¿de qué? Te contamine, te infecte. ¿Sí? Ese es el sentido de esta palabra. Thumos, ira, cólera o furia habitual y destructiva. Vean ustedes Proverbios capítulo 12, versículo 16. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ¿qué? Su ira. Mas el que no hace caso de la injuria, ¿es qué? Es prudente. El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es sabio, es prudente. Es decir, hay personas a las cuales, por más que las quieren hacer enojar, tranquilo, sereno, moreno, toma las cosas con calma, no pasa nada. Y el otro está, ¿pero qué? No te enojas, te estoy gritando, te estoy... Y el otro, tranquilo, como si nada, sereno. Y eso hace que más el otro se enfurezca. Santiago capítulo 1, versículo 20. Santiago 1, 20. Porque la ira del hombre, vean ustedes lo que dice ahí, porque la ira del hombre no obra para nada la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuarta palabra que debemos de hacer a un lado, o cuarta actitud negativa que tú y yo debemos de desechar: gritería. Gritería, es decir, los gritos. Es la palabra griega krauge, con K de kilo, krauge. Son los insultos y argumentos clamorosos. Es el grito o imprecación de una persona beliciosa y se manifiesta en una explosión en público que revela su falta de ¿qué? De control, de dominio propio. Cuando la palabra de Dios nos instruye y nos enseña que debe de haber ¿qué? Dominio propio en nuestras vidas. Pero una persona que explota y se deja llevar por el enojo, por la ira, termina gritando, exaltando la voz, levantando la voz. Yo por lo regular tengo una voz fuerte, así como el hermano Carlos. Nos dicen que hablamos muy fuerte o gritamos. Mi esposa a veces me dice, bájale. ¿Sí? Bueno, es nuestra voz así, hablamos fuerte.
Otra cosa es cuando explotas y te dejas llevar, entonces sí, por el enojo, por la ira, por la rabia, ¿sí? Entonces, estas cosas a un lado. Vean Josué capítulo 6, versículo 10. Josué 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, cuando iban a atacar la ciudad de ¿quién? De Jericó, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo lo diga. Hasta entonces sí, griten. Entonces hablen fuerte, pero hasta que les diga, dice Josué. Pero por el momento no griten, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo se los diga. ¿Cuántas veces le tenemos que decir así a nuestro esposo o a nuestra esposa? Oye, no grites. Oye, tranquilo. ¿Sí? Oye, ¿qué te pasa? Tranquilo. ¿Sí? Hechos capítulo 19, versículo 32. Ahí encontramos nosotros el alboroto en Éfeso. Cuando Pablo comparte el evangelio, se arma un alboroto. Y vean ustedes, versículo 32, Hechos 19, 32. Unos pues gritaban ¿qué? Una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿cómo? Confundida, y los más no sabían por qué se habían que reunido. Es decir, y los demás que estaban por ahí viendo el espectáculo no sabían qué es lo que estaba pasando, pero ahí estaban. La cosa es echar ¿qué? Bola, hacer montón. ¿Sí? Y vean, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra. Igual le pasó a nuestro Señor. Le gritaban ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. La gente enardecida, dejándose llevar ¿por qué? Por los demás, por la ira de los demás, por el enojo de los demás. Pero muchos ni siquiera sabían lo que estaba ¿qué? Aconteciendo. Igual aquí, mis hermanos, algunos no sabían, pero ahí estaban haciendo ruido, bola. ¿Sí? Gritería, tenemos que desecharla, hacerla a un lado. ¿Qué otra cosa? La maledicencia o calumnia. La maledicencia o calumnia es la palabra griega blasfemia, blasfemia. Se refiere a la difamación del carácter, que algunos equivalen al asesinato del carácter de aquellos de quienes están hablando. Es la difamación. Es cuando tú, sin elementos, sin pruebas, estás hablando mal de fulano, de sutano, lo estás difamando, estás blasfemando. Es la difamación continua de otros y que emana de un corazón amargado, resentido. Esa es la calumnia. Vean, por ejemplo, vamos a Levíticos. Levítico capítulo número 6. Levítico capítulo número 6. Vean ustedes ahí los versículos del 1 al 7. Levítico 6 del 1 al 7. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia
o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Vean ustedes aquí, así de seria era la calumnia. Si tú calumniabas a alguien, tenías que restituir al que habías ofendido, al que habías calumniado. ¿Por qué? Porque la calumnia o la blasfemia es pecado a los ojos de Dios. Vean Proverbios capítulo 10, versículo número 18. Proverbios 10, 18. El que encubre el odio de labios es mentiroso. El que encubre el odio es de labios, ¿qué? Mentirosos. Y el que propaga la calumnia, híjole, el que anda difundiendo ahí la calumnia, ¿es un qué? Es un orión, es un necio. ¿Eh? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer de nuestra vida? A un lado, la maledicencia o la calumnia. Y la última, la malicia o la maldad. Es la palabra griega kakia. Es la palabra griega kakia. Es la malicia intencional o la perversidad moral. Es el término general para aludir a la maldad, que es la raíz de todos los vicios. La maldad es la raíz de todos los vicios. O la ociosidad, ¿sí? Salmo 51, versículos 1 y 2. Este salmo precioso de confesión de pecado del rey David. Vean ustedes, dice ahí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, a tu misericordia. El rey David apelaba a la misericordia de Dios, no al juicio, no a la ira de Dios, a la misericordia de Dios. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más ¿de qué? De mi maldad, y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Wow. Yo creo que esta debería de ser nuestra oración de todos los días, hermanos. ¿Sí? Presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, tú que escudriñas mi corazón, que tú que ves lo más profundo de mi ser, lávame de mi maldad, porque está arraigada ahí en lo más profundo. ¿Sí? Tremendo. Vean ahí mismo, versículo número 5 ahora. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿qué? ¿Vean? El rey David confesándose delante de Dios: Señor, en maldad he sido formado. ¿Por qué estaba así su corazón? Porque le estaba redarguyendo todo lo que había hecho. ¿Sí? Para haberse quedado con una mujer que no era ¿qué? Suya. Ahora, mis hermanos, todos estos elementos pecaminosos demuestran una disposición egoísta y tienen que ser quitados, erradicados de nuestra vida, del carácter y comportamiento del creyente, porque no caben en una vida nueva. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Entonces, estas cosas no debieran de formar parte de ¿qué? De nuestra vida. Último principio, y ya para concluir, el principio de equiparnos con lo bueno. Ya vimos lo que hay que hacer a un lado, ahora hay que ponernos lo bueno, hay que equiparnos de lo que Dios
quiere, de lo que a Dios le agrada. Antes, dice el versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En lugar de esas características pecaminosas, mis hermanos, el apóstol Pablo recomienda 3 virtudes cristianas que deben de ser parte de tu carácter, de tu vida, de tu atuendo. Estas son la bondad, la misericordia y el perdón. La bondad, la misericordia y el perdón. Estas describen el carácter regenerado del creyente y reflejan también una disposición altruista para con los demás. La bondad y la misericordia, mis hermanos, son parte de la naturaleza de Dios y se expresaron en el perdón que Dios manifestó a los pecadores. Por lo que ahora estas deben de ser parte de la naturaleza del cristiano. Dicho en otras palabras, mis hermanos, debemos cada uno de nosotros, si es que hemos nacido de nuevo, de equiparnos, de vestirnos de bondad, de misericordia y de perdón, para con nuestros hermanos en la fe y para con nuestros semejantes. Recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo ¿a quién? A una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Por eso es que enfatizo que este tipo de virtudes, este tipo de carácter, ¿sí?, se debe de manifestar primeramente entre nosotros, entre los creyentes, para con nuestros hermanos y también para con los que están allá afuera. ¿Qué significa benigno? Es ser bueno, bondadoso para con nuestros hermanos y semejantes. Es algo que caracterizaba a nuestro Señor. Vean, por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 35b. Lucas 6, 35b. Dice ahí, porque Él es benigno, Él es bueno para con los ingratos y malos. Dios inclusive es bueno. ¿Para con quién? Para con los ingratos y malos. ¿Qué hace salir el sol? También para con ellos. ¿Qué hace caer la lluvia? También para con ellos. ¿Qué hace que el frío también haya? También para con ellos. ¿Qué hace que la tierra produzca alimento? También para con ellos. Dios es benigno aún con los ingratos y malos. Es por ello que nosotros, mis hermanos, debemos obedecer también en esto. Y debemos de ser benignos para con los demás. Ahí mismo, Lucas 6, versículo 35a. Lucas 6, versículo 35a. Amad pues, vean lo que se nos dice. Amad pues, ¿a quién? A ver, levante la mano quien tiene enemigos. ¿Ah, nadie? ¿Nadie tiene enemigos? O sea, puros amigos, puros brothers, puros abrazos y apapachos. Dice ahí, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos ¿de quién? Del Altísimo. Vean, aquí se nos invita a amar a nuestros enemigos. Para amar a Vicente se necesita Cristo. Para amarme a mí se necesita Cristo, hermanos. No soy una perita en dulce. Para amar a Javier se necesita Cristo. Sí, necesitamos a Cristo para amarnos los unos a los otros, hermanos. Porque hay cosas que a veces no nos agradan de ciertas personas. Y solamente con el amor de Dios
podemos amar. Misericordioso, ¿qué significa? Tiene la idea de ser compasivo, y alude en su sentido literal a un sentimiento profundo que viene desde el vientre, desde el estómago, un dolor desgarrador de origen psicosomático que se debe a la empatía frente a la necesidad de una persona. Es decir, la misericordia es eso que nos mueve desde adentro cuando vemos a alguien en desgracia, en desdicha, y nos mueve ¿a qué? A empatizar con él, es decir, a ayudarle, a socorrerle. Eso es la misericordia. Y vean ustedes qué gran misericordia ha tenido Dios para con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades. Su misericordia es tan grande. Por su misericordia tú y yo estamos aquí el día de hoy. Él le mueve a tener ¿qué? Compasión de nosotros. Y por último, dice ahí, perdonándoos. Es algo básico, mis hermanos, en cuanto a reflejar el carácter semejante de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene esa misma relación en mente cuando llama a los creyentes a perdonar como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Dicho en otras palabras, debemos de aprender a perdonar porque Dios nos ha ¿qué? Perdonado a nosotros. El que no perdona es porque no ha creído en el perdón de Dios para con él. Aprendamos esto, mis hermanos. Tengamos la disposición siempre de ser bondadosos, de ser misericordiosos, de ser perdonadores. Este debe de ser el carácter de la vida del creyente, del Hijo de Dios. Por último, vean Colosenses, el pasaje paralelo que se leyó en esta mañana con respecto a este tema, a esta predicación. Colosenses capítulo 3. Nuevamente, versículos del 12 al 17. Empieza diciendo: vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, vean, ahí viene de las entrañas, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Es el tema de la próxima semana. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Solo me resta decirles, hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido perdonados por Cristo? ¿Todos? Entonces, si hemos sido perdonados por Él, podemos y debemos perdonar a quienes nos ofenden. ¿Sí o no? Sí podemos, porque Él nos ha perdonado.
Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre. Damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Discierne todo pensamiento, toda intención. Señor, te damos gracias porque no vuelve a ti vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Que así sea tu palabra en esta mañana, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a vestirnos, a equiparnos de aquellas cosas que te son agradables y a desechar aquellas que no te agradan. Porque sólo así viviremos para agradarte, viviremos para honrarte, viviremos para glorificarte y viviremos, Señor, de una manera que no contristaremos al Espíritu Santo, si nos equipamos con lo correcto. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.